Muy bien, chicos. Vamos a ver ahora a continuación el tema de principios de multiplicidad. Ya hemos visto qué es la multiplicidad, cómo se expresa la multiplicidad, qué es la divisibilidad, cómo expresamos la multiplicidad de dos números cuando son divisibles, cómo expresamos la multiplicidad de dos números cuando no son divisibles. Vamos a ver ahora los principios de multiplicidad o divisibilidad, ¿sí? Porque ya ustedes han entendido que multiplicidad y divisibilidad están relacionadas entre sí. Si es múltiplo, es divisible. O si es divisible, es múltiplo. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a ver esos principios de multiplicidad y divisibilidad. ¿Cuáles son esos principios? Estos principios se refieren a las operaciones que podemos realizar entre múltiplos. ¿Qué operaciones puedo realizar entre múltiplos? Por ejemplo, la de adición, sumar, ¿ya? Ahora, como son múltiplos, yo puedo sumar múltiplos, pero no los puedo sumar como si fueran números, ¿ya? Una cosa son números y otra cosa es múltiplo de un número, ¿no? Entonces, pero yo puedo trabajar, puedo operar, puedo hacer operaciones en función de múltiplos, pero el principio es distinto. ¿Qué me dice el principio de la adición? Que si yo sumo un número múltiplo de un valor cualquiera n, más otro número múltiplo del mismo valor n, el resultado también va a ser otro número múltiplo del mismo valor n. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá no lo vamos a sumar como si fueran números, o como si fueran variables, ¿no? Yo no puedo decir que múltiplo de n más múltiplo de n es 2 múltiplo de n. No, no es como el álgebra. No se utiliza el principio del álgebra. Se utilizan los principios de la multiplicidad. ¿Y por qué? Tiene su justificación. Por ejemplo, ¿no? 48 más 32 es 80. Ahora, 48 es múltiplo de 4. 32 es múltiplo de 4. Y 80 es múltiplo de 4. De aquí se demuestra. De aquí se comprueba. Entonces, que todo un número múltiplo de 4 sumado con otro número múltiplo de 4 me da como resultado otro número también múltiplo de 4. ¿Ya? No lo vayamos, repito, no lo vayamos a confundir como si fueran expresiones algebraicas y utilizar los principios del álgebra. No voy a decir que múltiplo de 4 más otro múltiplo de 4 es 2 veces múltiplo de 4. No. ¿Ya? Porque entendamos, los múltiplos son infinitos. Este múltiplo de 4 puede ser 48, puede ser 4, puede ser 16, puede tomar infinitos valores. Este otro múltiplo de 4 puede ser cualquier otro valor, puede ser 40, puede ser 80, puede ser 120. ¿Ya? Pero sea cual sea el valor de estos múltiplos de 4, el resultado, sea cual sea, también va a ser múltiplo de 4. A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir el principio de la adición. Luego tenemos la sustracción, ¿sí? La sustracción de múltiplos. Para poder hacer la sustracción de múltiplos también tengo que utilizar el principio de multiplicidad de la sustracción. ¿Qué es similar a la adición? ¿No? La adición me decía que si yo sumo un número múltiplo de un valor más otro más un número múltiplo del mismo valor, el resultado me va a dar otro número múltiplo del mismo. Lo mismo va a pasar para la sustracción. Si yo resto dos números que son múltiplos de un mismo número, el resultado también va a ser múltiplo del mismo número. Tampoco confundamos el principio del álgebra aquí. Aquí no aplica el principio del álgebra. Yo no voy a decir que un múltiplo de n más otro múltiplo de n se van y es 0. No. ¿Ya? El principio de sustracción me dice que un múltiplo de un número cualquiera menos otro múltiplo del mismo número me da como resultado otro múltiplo también del mismo número. Lo demuestra, ¿no? Por ejemplo, los mismos números. 48 es múltiplo de 4, 32 será múltiplo de 4 y restando 48 menos 32 me da 16 y 16 también es múltiplo de 4. De acá se demuestra. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otra operación puedo hacer con múltiplos? La de multiplicación. Y vamos a utilizar el principio de multiplicidad de la multiplicación, que obviamente tampoco es como la multiplicación de números ni como la multiplicación algebraica. ¿Ya? ¿Qué me dice el principio de multiplicación? Que si yo a un número múltiplo de un valor cualquiera, n, le multiplico por un número entero cualquiera, o un número natural cualquiera, el resultado también me va a salir
múltiplo, otro número múltiplo del mismo, ¿sí? O sea, un número múltiplo de n por un valor k, el resultado también va a ser múltiplo de n. Ejemplo, ¿no? El número 56, ¿sí? El número 56 es múltiplo de 7, ¿correcto? Ahora, si yo a 56 le multiplico por 3, me sale 168. ¿Sí? 56, que es múltiplo de 7, al multiplicarle por este número natural 3, me dio como resultado el 168. Y el 168 también es múltiplo de 7. Se cumple, se verifica. Eso es lo que me quiere decir el principio de la multiplicación, ¿ya? Si yo a un número múltiplo de cualquier valor le multiplico por un número natural, el resultado también va a ser múltiplo de ese mismo valor. ¿Ya? Muy bien. A ver, si yo tengo así también, ¿no? En este caso, ¿ya? Si yo tengo un número múltiplo. A ver, en este caso es cuando es divisible entre n. Ahora, si yo tengo dos números que no son divisibles exactamente con el mismo valor, sino que tienen residuos diferentes, y los tengo que multiplicar, ¿ya? Esto va a ser igual a la multiplicidad del mismo valor más el producto de los residuos, ¿sí? Entonces, si yo tengo acá expresada la multiplicidad de un número por n cuando no es divisible más un residuo a por otra multiplicidad de un número del mismo valor n más otro residuo, el resultado es igual a un múltiplo del mismo más el producto de los residuos. Por ejemplo, ¿no? Tengo acá múltiplo de 7 más 2 por múltiplo de 7 más 3. Esto va a ser igual al múltiplo del mismo valor más el producto de estos dos, que es 6. ¿Sí? De frente. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otro principio se aplica acá con múltiplos? El principio de la potenciación. ¿Qué se refiere a la potenciación? Es decir, que si yo tengo un número múltiplo de cualquier valor y le elevo a una potencia cualquiera, o sea, a un exponente natural cualquiera, ¿ya? El resultado también va a ser una potencia múltiplo del mismo valor. Ejemplo, ¿no? Por ejemplo aquí, no sé, 15. Ya, 10. 10, ¿sí? Si yo le elevo al cuadrado, me da 100. Ahora, 10 es múltiplo de 5. Y si yo a este múltiplo de 5 le elevo al cuadrado, ¿cuánto me salió? 100. Y 100 también es múltiplo de 5. Se cumple, ¿no? Que un número múltiplo de 5 lo elevo a un exponente cualquiera, el resultado también sale múltiplo del mismo valor. ¿Ya? Bien, en la potenciación tenemos también estos casos particulares, como el de la multiplicación. En el caso de números que no son divisibles exactamente a un mismo valor, sino que hay un residuo, y si esto yo lo elevo a un exponente cualquiera, que se cumple, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo acá un número que no es divisible exactamente a un valor n, sino que hay un residuo y le elevo un exponente k, el resultado va a ser al mismo múltiplo, ¿sí? Más ese residuo elevado a este exponente. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Dice múltiplo de 7 más 2 a la 17. Este se parece a este. Entonces me dice que esto es igual al mismo múltiplo, 7, más el mismo residuo elevado a la 17. ¿Ya? Ahora, hay un caso especial cuando el residuo es menos 1. ¿Ya? Ahora, si el residuo es menos 1, ¿ya? El resultado, o sea, la potencia, va a tener dos posibles valores, que va a depender del exponente. ¿Ya? Si el exponente es par, el resultado va a ser el mismo múltiplo más el mismo valor del residuo. Pero si el exponente es impar, el resultado va a ser el mismo múltiplo, pero menos 1. Por ejemplo, ¿no? Vamos a bajar aquí. Vamos a mojar la camarita. Por ejemplo, ¿no? Tengo acá, dice, múltiplo de 5 menos 1 a la 22. Este es este caso particular.
Entonces aquí puede ser dos valores, va a depender del K. El K es par, entonces dice que va a ser igual al mismo múltiplo más 1. O sea, mismo múltiplo de 5 más 1. ¿Ya? Estos principios de multiplicidad voy a utilizar cuando tenga que hacer operaciones con múltiplos. Por ejemplo, ¿no? Nos dice acá, calcula el residuo de dividir E entre 9. Y E es igual a todo esto. Entonces tengo que hallar E. Y voy a expresar, si E entre 7 significa que voy a expresar a E, ¿ya? En la multiplicidad de 7. Y va a haber residuo, ¿verdad? O sea, esto quiere decir que E va a terminar expresado en la multiplicidad de 7 más o menos un residuo. Eso es lo que tengo que hallar, el residuo. Pero lo voy a expresar así. Pero antes que nada tengo que hallar E primero, porque acá hay una serie de operaciones que hacer, ¿ya? Entonces, muy bien. Entonces aquí vamos a resolver. Ahora, esto de aquí, este 7 más 2, este 7 es múltiplo de 7, ¿verdad? Más 2 a la 4. Este 7 es múltiplo de 7 más 3 al cubo. Por este 7 es múltiplo de 7 más 4. ¿Ya? Lo estoy expresando en múltiplos para poder aplicar el principio de la multiplicidad. Acá, ¿qué principio de la multiplicidad voy a aplicar? El principio de la potenciación. Porque ahí tengo una potenciación. O sea, este de aquí, ¿no? Este aplica acá. Que me decía que va a ser igual al múltiplo del mismo valor más el residuo elevado a ese exponente. Entonces aquí va a ser múltiplo del mismo módulo, o sea, del mismo más 2 elevado a la 4. Por lo mismo aquí también aplica el mismo principio de la potenciación, que es igual al múltiplo del mismo valor más 3 elevado a ese exponente. Por, acá también voy a aplicar el mismo principio de la potenciación. Bueno, acá como estuviera elevado a la 1, ¿ya? Que sería igual. Ya hice las potencias, ahora sí voy a hacer las multiplicaciones. Voy a multiplicar estos dos, entonces aquí voy a aplicar el principio de la multiplicación, pero este de acá, este principio, ¿verdad? Se parece a este. Entonces acá vamos a utilizar el principio de la multiplicación. Me decían que es igual al múltiplo del mismo valor más el producto de los residuos. Entonces E va a ser igual al múltiplo de 7 más el producto de los residuos. Acá entonces 2 a la 4 por 3 al cubo. Todo por 7 a la más 4. Acá me había olvidado sacar la potencia. Vamos a sacar la potencia. Más 2 a la 4, 2 por 2, 4, 4 por 4, 16, 3 al cubo, 27. Además, lo copio igual. 16 por 27, voy a multiplicar, 7 por 6, 42, 11, 6 por 2, 12, 32, 432. Entonces es igual a múltiplo de 7 más 432 por múltiplo de 7 más 4. Ahora, como este valor es muy grande, ¿ya? A este 432 lo voy a expresar en la multiplicidad de 7 también. A 432 lo vamos a expresar en la multiplicidad de 7. Y para poder expresarlo en la multiplicidad de 7 tengo que hacer la división. ¿Ya? Vamos a dividir entonces 432 entre 7. ¿Ya? ¿Y por qué lo voy a expresar en la multiplicidad de 7? Para que sea más fácil reducir. ¿Sí? Porque acá me va a quedar en función de múltiplo de 7 y voy a poder reducir aplicando los principios de multiplicidad. Porque eso quiero hacer, aplicar los principios de multiplicidad. Entonces vamos a dividir 432 entre 7. 92, 12. Residuo 5, ¿no? Entonces la multiplicidad de 432 en múltiplo de 7 sería que es múltiplo de 7 más el residuo que es 5. Entonces eso lo voy a copiar acá. Entonces es igual a múltiplo de 7
más múltiplo de 7 más 5. Todo por múltiplo de 7 más 4. Y acá reduzco utilizando el principio de la adición. ¿Qué me decía el principio de la adición? Que dos números múltiplos del mismo número también es múltiplo del mismo número. Lo demás se copia igual. Y aquí voy a volver a utilizar el principio de la multiplicación. El que utilicé acá, ¿verdad? Entonces acá dice que es igual al múltiplo del mismo valor, múltiplo de 5, más el producto de los residuos. 5 por 4, 20. Y siempre, ¿no? Cuando el residuo salga mayor que el divisor, que el módulo, tenemos que reducirlo a una expresión que sea menor que el módulo. O sea, para eso lo tengo que expresar en función del múltiplo del mismo valor. Entonces a 20 lo voy a dividir entre 7 para expresarlo en múltiplo de 7. 7 por 2, 14, residuo 6. Entonces 20 es igual a múltiplo de 7 más el residuo que es 6. Y estos dos se reducen, es igual a múltiplo de 7 más 6. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto fue el residuo? El residuo es 6. Y ya está. ¿Cuál es el residuo? El residuo 6. O sea, este es el resultado. ¿Ya? En esos casos se aplica el principio de la multiplicidad. Muy bien, a continuación entonces ustedes van a aplicar lo comprendido y resuelvan los siguientes ejercicios propuestos. Ya saben, las soluciones se copiarán en el cuaderno, van a salir a la pizarra a exponer en clase. Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, tengan ya la respuesta hallada porque solamente les da 30 segundos para marcar la alternativa correcta. Ustedes pueden.